Exacto. Dejan bastante. Sí. Pues dejan bastante. Es que por instinto que se ¿Qué pasó con la isla? Ahí sí. Se hace prueba. Bueno, ¿para qué nos sirve la simple abdomen y el gine? ¿Para qué nos serviría? Masas. Ok. ¿Alguna otra posibilidad? Clasificaciones. Clasificaciones. Puedes ver masas, puedes detectar así dispositivos, clasificaciones o áreas de destrucción. ¿No? ¿Se acuerdan? Bueno, dispositivo, ¿verdad? Cuando hay dispositivos. Aquí la pregunta es, ustedes le pusieron el dispositivo a la paciente, la citan dentro de X tiempo y cuando le hacen la exploración no ven los hilitos que dejan como referencia. Entonces, dices, ah caray, se me movió, se cayó, se fue. Entonces dice, le pido una simple abdomen para ver si está el dispositivo, pero la simple o la placa de pelvis te dice que está el dispositivo, pero te dice dónde está el dispositivo. Entonces, ¿cuál sería, cuando sospechan de un DIU que no está en su lugar, cuál sería el método? Aquí estamos viendo un mioma calcificado que parece mono de nieve. Este ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Como que está fuera de sitio. Como yo estoy ya. Por obra de Dios. No entiendo. Que estaba fuera de sitio. Bueno, ¿qué es la histerosalpingografía? La trompa. Inyectan solución salina. Contraste hidrosoluble para ver la cavidad uterina y la permeabilidad del estómago. Básicamente, esa es la indicación del estudio. Y se realiza, es una forma muy sencilla, se pone un espejo vaginal, se pinza un poquito el cuello, el cuello del útero, se introduce una sonda con una cánula especial y se introduce un medio de control. Y entonces de esta manera vemos la cavidad uterina y vemos las trompas de un lado y vemos si están permeables o si están obstruidas. Básicamente la indicación es la esterilidad. Y a veces también nos mandan para cuando hay malformaciones uterinas, aunque no es ahora con el TAC o con la resonancia es más fácil hacerlo, porque es un procedimiento un poquito más doloroso. ¿Cuáles son las partes de que se compone el estudio? Bueno, aquí vamos a estudiar desde el fondo del útero, el cuerpo del útero, la parte de las trompas en toda su extensión. Vamos a ver ahí lo que es el canal endocervical y la vagina. Todo eso podemos ver en el estudio de Leis. Aquí tenemos una paciente con esterilidad secundaria. O sea que ya ha tenido hijos, pero que ya no puede por algún tiempo, aún con los métodos normales, no puede embarazarse. Y aquí tiene que no pasa el material de contraste por esta trompa, y por esta sí pasa, pero hasta aquí llega, no pasa, no está permeable, no pasa cavidad pélvica. Y esta otra es el caso de una dilatación de la porción distal de las trompas que se llama hidrosálidos. Son obstrucciones tubáricas. Tienen un útero arcuato que le llaman Fidelfo. Y aquí tienen un útero doble, un solo orificio cervical, pero prácticamente dos cavidades uterinas. Obviamente que en gine, pues el método de elección pues es la ecografía. ¿Y cuál sería la indicación? ¿Qué indicación la ven con más frecuencia? Embarazo. Fuera del embarazo, como gine, algo de gine. De quistes. Quistes. ¿Alguna tumoración? ¿Alguna otra? Endometriosis. Masas pélvicas, localización de DIU, embarazo tópico. Abscesos pélvicos, examen pélvico incompleto, sobre todo aquellos pacientes que tienen mucho dolor o que son demasiado obesos para hacerle un examen pélvico adecuado.
cualquier patología del útero y de los anexos, esterilidad y como guía de procedimientos quimiosídicos. Hay dos tipos de forma de hacer el eco ginecológico, ya sea utilizando la vejiga como ventana acústica, que es de transabdominal, o el transvaginal, un transductor especializado para introducir la cavidad vaginal que nos permite ver muy de cerca las estructuras pélvicas. Utilizamos la vejiga como ventana acústica, lo cual nos permite ver perfectamente bien el fondo, el cuerpo, el cervix y la vagina y la cavidad endometrial, se ve muy bien. Cuando lo hacemos transabdominal, pues podemos inclusive ver lesiones que estuvieran muy altas en la pelvis, ¿verdad? Todos los equipos de ecografía lo pueden hacer, no necesitan transductor especializado. La desventaja que tiene es que hay que llenar vejiga, y eso algunos pacientes que tienen cistitis o que tienen, o son muy viejitas o algo, batallas mucho para llenar la vejiga. Y claro que tiene menor definición de las estructuras, al contrario del ultrasonido transvaginal. El ultrasonido transvaginal, como estás tan cerca, el transductor tan cerca de las estructuras, pues nos permite ver adecuadamente, sobre todo lo que es el útero y los ovarios. El fondo de saco tiene mayor sensibilidad. Puedes utilizar el Doppler en estos casos y puedes ver ahí lesiones vasculares, etcétera. ¿Cuál es la desventaja de hacerlo transvaginal? Primero, cualquier lesión que esté fuera de los 5 o 6 centímetros de alcance, no la puedes ver, porque se sale del campo de acción del transvaginal. No tiene aplicación, no todos los equipos tienen transvaginal, ahí tienes que tener un traductor especializado que cuesta una buena lana. Y si la paciente tiene limitación de los movimientos o tiene artritis o no puede moverse totalmente, pues vas a batallar para usar. Vale. ¿El transductor es desechable o se esteriliza? No. Es un transductor, a ver si lo tengo. ¿Pero se esteriliza? Normal, ¿cómo se hacía al principio? Ponías gel, le ponías un condón estéril y luego le ponías otro gel y lo hacías. Eso es lo que hacemos los radiólogos. Los ginecólogos ponen directo. Le ponen un poquito de algo aséptico directo. Eso no ponen. Puedes utilizar un dedo del guante, ¿verdad? Para así. Pero es más pequeño que los que usan para... No. Son, ahorita te enseño, mira, más o menos es esta la forma del producto. Para que puedas introducirlo en la cavidad. Y miren cómo se ve un eco transabdominal viendo el útero sagital, cómo se ve en transvaginal. O sea, es una maravilla verlo transvaginal porque lo tienes muy cerquita, puedes ver el cervix, el cuerpo, el fondo, puedes ver la cavidad endometrial que en este caso tiene una hiperplasia del endometrio. Y aquí tenemos uno transabdominal, pero en vez de sagital pues lo vamos a ver coronal. Y aquí tenemos el útero en coronal, ¿sí? Tenemos ahí la cavidad endometrial en la línea del endometrio. Tenemos el ovario de un lado y el ovario del otro lado. Fíjense cómo en transvaginal puedes ver perfectamente el útero, puedes verlo completamente y puedes ver la línea del endometrio en sus diferentes fases del ciclo, según lo encuentres, ¿no? Y puedes utilizar el Doppler para ver inclusive las arterias estriatas o alcuatas que tiene el útero, ¿no? Muy padre. Fíjense en esta conformación que tiene el útero y fíjense en esta. Es una masa. ¿Cuál es la masa más común que tenemos ahí en el útero? Los miomas. Este es un mioma. También lo podemos encontrar miomas a nivel de la submucosa, en este caso, con algo de líquido en el endometrio. Los miomas son los tumores pues, más frecuentes para los cuales se hace cirugía. Que es un tumor benigno del músculo liso, también se le llama fibroma o fibroides, son estrógeno dependientes, ¿sí? Y pueden crecer, puede haber embarazo y mioma, y puede crecer el mioma durante el embarazo y producir muchos problemas, ¿no? Y
raramente se malinizan. Porque sí hay sarcomas uterinos, pero no nacen de unión, o sea, no tiene nada que ver el mioma con eso. Se parecen, ecográficamente sí, pero tienen sus características mala definición de sus bordes, a diferencia de los miomas que sí puedes verlo, a menos que estén calcificados, sí puedes verlos perfectamente bien. ¿Dónde está el DIU? En vez de estar el DIU en la cavidad endometrial, lo tiene aquí en el cervix. ¿Ustedes creen que va a servir eso? No va a servir para nada. A ver qué pasa en este caso. Aquí está el DIU y acá está el embarazo. Es de esos niños que nacen y le avientan el tenga su mujer. Sí, ahí lo suben. ¿Cómo se ve el ovario? El ovario se ve muy bonito. Perdón, en los dos procedimientos se ve muy padre. Se ve una estructura ovoidea, hipoecoica, con folículos, con pequeños quistecitos chiquititos que están aquí, que se ven en los dos procedimientos, tanto transvaginal como transabdominal. Los quistes también los ves igualmente en los dos procedimientos, transvaginal y transabdominal, los puedes ver. Como en cualquier otra parte del cuerpo, los quistes se ven. Y puedes ver lesiones sólidas también, como en este caso, en el ovario, o lesiones mixtas, que casi siempre las lesiones mixtas están en relación a dos cosas: o tiene endometriosis o tiene un absceso, enfermedad inflamatoria pélvica. Las lesiones mixtas son aquellas que tienen áreas sólidas, con quísticas, con nódulos, con septos, etc. Se comportan así medio extrañas. Bien. ¿Cuál sería la indicación de hacerle un TAC a una paciente que tiene una patología ginecológica? Por ejemplo, ¿en qué casos? ¿En qué casos les ocurre? Sería bueno hacerle un TAC a esta paciente. ¿Un embarazo ectópico? ¿Un TAC? Una enfermedad inflamatoria médica pudiera ser, pero más frecuente para que los ginecólogos lo mandan aquí, oye, hazle un TAC porque tiene Cuando ya tiene cáncer. cáncer, para ver qué extensión, para ver extensión, para ver los ganglios si están quemados, para ver si está invadida la vejiga, etcétera. En la valoración y estadificación de las enfermedades ginecológicas neoplásicas. También en los abscesos pélvicos o alguna complicación postquirúrgica, sobre todo los seromas que quedan después de las esterectomías. Recidiva de neoplasias y valoración de respuestas al tratamiento. Y ya cuando vemos un cáncer, ¿qué estamos valorando? Si hay adenopatía, acuérdense que los ganglios que podemos definir como malignos son los que miden más de 1 centímetro. Menos de 1 centímetro, pues no. Ya sean ilíacos o paraórticos. Y para ver extensión intraperitoneal de un cáncer de ovario o adenopatías. Que eso se ve muy fácil en el caso. Aquí tienen un ejemplo de un paciente. Aquí está la parte de las crestas ilíacas. Aquí está el sacro, y aquí tienen esta gran tumoración. Aquí hay un quiste del ovario y esta es una tumoración central con líquido en el interior y con una masa radicular en su interior. Este es el útero lleno de secreciones con una masa, un cáncer del endometrio. Y aquí tienen otro caso espectacular donde toda la pelvis está ocupada por esta gran tumoración que tiene como característica que es como quística con septos y nódulos, septada tipo un cistadenoma seroso. Y también por tal podemos ver quistes, sí, los podemos ver perfectamente bien. Doctor, y en esa misma imagen, la anterior, ¿qué era lo que está así como blanco? ¿Cuál? Al lado del quiste. Intestino por medio de contraste. Se les da medio de contraste al paciente, diluido si tú quieres, para ocultar todo el intestino y que podamos separar el intestino de alguna estructura. Y aquí tenemos una lesión, como la vimos en la placa simple, en donde hay un componente mixto, áreas mucho más hipoecoicas, otras hipodensas, y áreas con calcio, que pueden ver.
parecido al de la placa. Bien. Resonancia magnética. Es el estudio más anatómico que hay en cuanto a la cuestión de resonancia anatómica. Es el mejor estudio que hay para ver perfectamente las estructuras ginecológicas, y utilizamos, al igual que el TAC, para estadificar los cánceres, para caracterizar alguna masa pélvica y para la infertilidad y el dolor pélvico. Aunque esto yo lo pondría en segundo lugar, empezaría con esto. Y el TAC tiene, la resonancia tiene la ventaja de ser multiplanar. Podemos ver en axial, en coronal, en sagital las estructuras, por ejemplo aquí el útero. Y esa es la gran ventaja que tiene la resonancia, que nos ve, es como si fuera una lámina de anatomía. Podemos ver en este caso, por ejemplo, podemos ver el útero, podemos ver el cervix, podemos ver la vejiga, la sínfisis, y podemos ver inclusive el recto, la vejiga y el recto en la parte posterior. Se ve precioso. Si ven una lámina, dices, bueno, pues prácticamente. Fíjense aquí cómo se ve precioso el útero, la vejiga, la línea del endometrio, el colon. Se ve muy bonito. A veces tenemos esto, un gran mioma pediculado que tiene este paciente. Ahora, en los cánceres, por ejemplo, el cáncer de cervix, cuando hay invasión a los parametrios, también nos ayuda mucho para ver la invasión que tiene el cáncer. Tiene muchas ventajas, la caracterización de alguna masa, etcétera, los bordes. Bien. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Porque vamos a entrar ahora a embarazo. ¿No hay dudas? Next. Yo sé que algunos están dormidos, pero ¿qué les hacemos? Aquí sí no hay rayos. No hay rayos, no hay TAC, no hay nada de eso. Puede haber resonancia en un momento dado cuando sospechan alguna malformación que no la puedes caracterizar por eco. Casi todas las puedes caracterizar por eco. Y utilizamos en el primer trimestre la ecografía transvaginal y posteriormente la conveccional. Mira, este es el transductor, doctora. Este es el transductor transvaginal. O sea, es que yo imaginaba que literalmente que estaba Y este es el que usamos normalmente, el convexo. Este es el convexo que utilizamos normalmente y este es el transvaginal. ¿Está bien? ¿Hay alguna contraindicación para hacer una ecografía en el embarazo? Ninguna. No hay complicaciones, puedes usar Doppler, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes usar como guía para hacer amniocentesis. Aquí la pregunta es la siguiente. Ustedes llega una paciente que esperaba su menstruación el día 15 y llega a ustedes el 18 y ella viene y les exige que le pidan que les practiquen un eco porque quiere saber cómo está el niño, que si viene bien, que si es hombre o mujer. ¿Cuándo vamos a ver algún dato que nos indique embarazo por ecografía? ¿Son células? ¿Al cuándo? Necesita tener de perdido 5 semanas de embarazo para poder ver algo por ecografía que nos indique embarazo. A las 5 semanas es cuando ya podemos ver el saco de la gestación, que es una pequeña estructura quística rodeada por un anillo blanco que es el anillo decidual. Luego mide 17 milímetros, ese saco a las 6 semanas mide 17 milímetros y crece de 1.3 milímetros por día. Entonces, pero ¿cuándo vamos a ver ya el fetito? No tan solo el saco, sino ya el embrión. Como al mes. Como al mes. ¿Cuántas semanas? 8. Bien, la primera estructura que vemos es el saco vitelino, que es una estructura como redondeadita, muy bien definida, como una burbuja, ¿verdad? Ese lo vamos a ver a las 6 semanas y media, pero ya lo que es el embrión, el cono fetal, el embrión, a las 7 semanas, y el latido cardíaco lo vemos a las 7 semanas.
Fíjense cómo la secuencia, cómo está el saco vitelino y el embriocito. Y bueno, ya está, el embrión ya está más formadito por su saco gestacional. El saco vitelino y el embrión. Este está muy bonito, por ejemplo, el saco vitelino. Ahora, la ventaja que nos da ahorita la resolución del eco es que nos da la anatomía muy bonita. A veces nos encontramos sorpresas. Un embarazo gemelar. Y a veces nos encontramos más sorpresas. Llega ahí el presidente, me dice, doctor, no le entiendo. ¿Por qué? Porque no sé, ¿no? Veo cosas muy extrañas. Yo pensé, es una moli latiforme, a lo mejor está viendo alguna cosa así. No, no, eran 4 sacos, ahí batallamos para sacarlo. ¿Cuál es el mejor momento para medir la edad gestacional? Es el primer trimestre y utilizamos la longitud del cráneo caudal, que le llaman, entre el cráneo, la cabeza y las nalguitas del embrión, ¿sí? O el diámetro del saco, y es la mejor fecha para medir con exactitud el embarazo. Ahora, ¿qué es un embarazo ectópico? Fuera del útero. Donde normalmente Confundaciones En la ampolla. exactamente. Casi siempre es en la trompa, en el ámpula y en el... ¿Y cuál es la sintomatología de estos pacientes? Dolor abdominal. No, pues sí. Puedo confundir con una pancreatitis. Pues fuera ¿Se puede confundir también? Pancreatitis. Digo, apendicitis. No, no es Se puede confundir. Porque imagínense que el embrión está creciendo dentro de la trompa de falopio. Entonces la está distendiendo, llega un momento en que la va a romper. También puede estar en la trompa. Entonces, ocurre, es bastante frecuente. Aquí nos llega a diario un par de casos a la guardia de sospecha de embarazo ectópico. ¿Y cuál es la triada clínica del embarazo ectópico? Dolor abdominal. Hemorragia vaginal anormal, pequeña, el dolor pélvico y la masa anexial corporal. Pueden caer en un shock cuando se rompe aquello y hay un sangrado interno, ¿verdad? Ahí pueden caer en shock las personas. Y siempre hay que sospecharla en cualquier mujer en edad reproductiva con dolor pélvico. Acuérdense, y eso es muy importante cuando estén en la guardia de urgencias, que siempre niegan que tienen relaciones, pero siempre hay que sospechar. Ecográficamente tenemos que tener que la prueba de embarazo es positiva y que no encontramos embarazo dentro de la matriz, entonces tenemos que buscar los anexos. Hay una masa anexial o puede haber líquido libre que ya se rompió un poquito, lo está rompiendo la trompa y el líquido que cae hacia el fondo de eso. O podemos ver un embrión vivo fuera del útero, que esto es muy extraño, muy raro, pero sí se está publicado que existe. No lo he visto. Es una mujer de 18 años, trae dolor pélvico agudo, se le hizo el transvaginal y se ve el útero y se ve desocupado. Nos llamaba la atención una pequeñita cantidad aquí de líquido en el fondo del saco. Y cuando se hace hacia la izquierda línea media vez, perfectamente definido aquí el embarazo. Muy bien. Posiblemente la trompa ahí. ¿Qué utilizamos para medir la edad gestacional? Utilizamos el diámetro entre los 2 huesos parietales, la longitud del fémur, la circunferencia del abdomen del bebé y la circunferencia cefálica. ¿Cómo las tomamos? Pues nos vamos a diferentes partes, nos vamos a la cabeza, la parte más representativa de los 2 huesos parietales para tomar esta medida. Buscamos el fémur en toda su extensión y la parte del abdomen donde podamos ver la vena umbilical, donde podamos ver el estómago y donde podamos ver la columna, y ese es el mejor momento para medir la circunferencia del abdomen. Bien. Ahora, ¿qué estudiamos en todos los embarazos? Estudiamos todo lo que se pueda ver, desde empezando sistemáticamente por la cabeza, el cuello y el tórax. Si estamos sospechando trisomía, síndrome de Down, les medimos la translucencia nucal. Normalmente el Down tiene un aumento de volumen de los tejidos blandos en la región occipital. Si mide más de 1 centímetro, es sospechoso de que Y tenga ausencia de tabique, ¿no? Ausencia de tabique, no sé. el abdomen.
tratamos de ver todo lo que podamos ver de los riñones, el estómago, la columna vertebral toda completa. Tenemos que revisarla de acá a acá. Y lo que podamos ver de los miembros, el líquido, todo eso. De tal manera que empezamos, aquí tenemos parte del cráneo, la línea media del cráneo, en las regiones talámicas. Aquí tenemos un corte sagital, donde está aquí la columna, aquí está el diafragma, este es el corazón, y esto que sale del corazón aquí, ¿qué tiene que ser? La aorta. Estudiamos de perfil el cráneo, para ver aquí la naricita, la barbilla. ¿Qué es eso? Ojo. Ok. ¿Y la ven? Barbilla. Muy bien. ¿Y aquí? ¿Se está viendo de frente? Aquí están los ojos, la nariz, la boca. Parece un niño. Acá estamos viendo los labios para ver si no hay labio leporino. Aquí estamos viendo el tórax con el corazón y el abdomen. Aquí está el diafragma. Y siempre vamos a estudiar el corazón para ver las 4 cavidades. Siempre tenemos que verlo. Miren este perfilazo griego. La oreja. Qué bonito se queda aquí los. Muy bien. Aquí podemos ver en esta la nariz, podemos ver muy bien los labios, para ver si no hay labio leporino. Ok, ¿cuáles son las indicaciones en el primer trimestre? Primero, si hay gestación y si está dentro o fuera del útero, o sea, si es única o es múltiple, si está vivo y también cómo está el útero, o sea, cómo están los anexos respecto a. Puede haber quistes, puede haber miomas que están junto con el embarazo. En el segundo trimestre vamos a detectar anomalías fetales y eso nos vamos a enfocar. Y en el tercer trimestre pues vamos a ver todo, qué presentación tiene, si es cefálica, si es podálica, si el líquido amniótico es normal, dónde está la placenta, qué grado placentario tiene, etcétera, etcétera. Eso es lo que normalmente vemos. ¿Cuál es la anomalía más común del eje neural? En el feto. Más común. Es de 1 en cada 1000 embarazos. Lo que no tienen es que no tienen ni bóveda craneal ni cerebro, pero sí tienen la cara. La cara hasta aquí, hasta la frente la tiene. Entonces tiene una forma como de sapito. Y lo podemos detectar desde las 14 semanas. A mí me ha tocado varios casos de que ya llegan a término con niños encefálicos. ¿Y si vive? Un poquito. Tiene poquito el tallo cerebral, entonces tienen signos vitales unas 5 o 6 horas después. Pero más ya, obviamente, sí. Fíjense, esta es una radiografía, es un eco de perfil de la cabeza de un niño, donde se ve muy bien la frente y este es un eco de perfil de un anencéfalo, donde puedes ver la boca, la nariz, las órbitas muy prominentes y no hay nada para arriba. Ese fue el caso. Aquí de frente pueden ver los ojos, la nariz, pero no hay bóveda craneal. Un caso muy espectacular es que no hay que, por eso el control del embarazo es muy importante. O sea, que te hagas, si a las 14 semanas detectas eso, pues ya para poder para que lo quieras. Defectos de la pared abdominal, importantes, son 2. El más común es el onfalocele, que es un defecto de la línea media, en donde podemos ver que se inserta el condón en el centro del embarazo y el contenido puede tener hígado principalmente, y está cubierto por una membrana. Lo que vemos es el abdomen y la prominencia aquí del defecto. Está abierta toda la pared abdominal. Deja escapar aquí el hígado y la membrana que lo recubre. En cambio, la gastrosquisis no es un defecto al lado de la línea media,
que no tiene membrana que lo envuelva, entonces el intestino se mete al líquido amniótico y está flotando en el líquido amniótico y estás viendo el eco y estás viendo un chorro de tripas y dices, bueno, ¿qué pasó? Empiezas a ver la pared abdominal y ves que nacen del intestino y se meten hacia dentro del líquido amniótico. Y a veces lo que puedes ver es un chorro de tripillas aquí flotando en el líquido, un chorro de tripillas. Podemos ver, tenemos que seguir el contorno de toda la columna, ver alguna espina bífida y a través de ella vemos una masa, como en este caso que resultó ser un mielomeningocele. Y claro, siempre el hecho de que haces el eco y quieren saber qué es, y es bien importante pues, tratar de aclarárselo. Aquí está el signo de la tortuguita, donde ves los testículos y el penecito, tornillitos, ¿no? Y claro, con el 3D, pues lo puedes ver muy bien, ¿no? Los testículos. Aquí dice que es hombre nomás porque trae el control de la tele. No es cierto, no es cierto. También las mujeres traen el control. Y la mujer, pues le vamos a ver con los labiositos mayores y menores, es el famoso signo de la hamburguesa. O de la nalguita. Se ve muy padre aquí en el 3D, pero también en el normal. Y claro, pues podemos ver en el 3D con las manitas, los pies, podemos ver muchas cosas. Digo, el testículo del pene, podemos ver ahí los dedos, podemos ver que está chupando el dedo, bostezando. ¿No será radiólogo? ¿Está estudiante de medicina? ¿Alguno de ustedes, señora? Acá el doctor. Está echando una siesta en la Una orilla. siestecita. Exactamente. Pues sí, sí. ¿Cuántos son? Muy bien. ¿Alguna duda respecto a esto? Pues seguir con la otra.